Buenos días a todos los docentes que están conectados a esta capacitación. Somos de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, con el afán de capacitarlos a ustedes o que ustedes lo tengan bien claro para que se lo indiquen a los futuros miembros de nuestro colegio. Estamos haciendo esta capacitación. Una bienvenida a todos y que sea de mucho provecho esta capacitación. Muchas gracias. Gracias, don Moisés. Muy buenos días, compañeros docentes y públicos en general que hoy nos acompañan. Pedimos las disculpas del caso, pero tuvimos algunos inconvenientes técnicos y de ahí el atraso. En nombre de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras y del Departamento de Especialidades Técnicas, en coordinación con el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. El tema a desarrollar esta mañana abarcará alcances relacionados con la Ley 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual tiene 4 componentes que incluyen reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, crea el Impuesto de Valor Agregado y ajusta salarios y beneficios a los funcionarios públicos. Para el desarrollo de este webinar nos acompaña la señora Ivette Barbosa Cascante, quien fungió como vicepresidenta del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, y quien les habla, Joyce Mejías Padilla, del Departamento de Especialidades Técnicas, quien fungiré como moderadora del evento. En este espacio se desarrollarán, en la siguiente diapositiva presentamos el desarrollo de la presentación del día de hoy, donde se estarán abarcando el tema de registros contables generados por la Ley 9635 con relación al impuesto de valor agregado y los registros contables generados por la Ley 9635 enfocados al impuesto sobre la renta. Les informo que este webinar estará disponible en la página de la DECSE una vez termine el evento y ubicado en el blog de la sección curricular del Departamento de Especialidades Técnicas. A continuación, escucharemos las palabras de la señora doña Ivette, quien nos brindará un mensaje por parte del colegio. Adelante, doña Ivette. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenos días a todos. Realmente es un honor estar el día de hoy con ustedes, representando al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y representando a la Comisión de Educación, que somos los encargados de velar por la capacitación de todos nuestros docentes y también velar por la capacitación de todos los contadores privados y los futuros contadores privados. Mi nombre es Ivette Barbosa, así como lo dijo doña Joyce, y realmente les agradecemos de parte del colegio que nos hayan permitido colaborarles a ustedes con este tipo de capacitación, que lo que queremos es empezar una serie de charlas y capacitaciones a los profesores de contabilidad para que puedan ir agregando esos cambios que han venido a nivel de normativa y a nivel de normativa fiscal y financiera en nuestra profesión. Tenemos 4 años de estar en un fuerte cambio a nivel de profesión y lo hemos venido sintiendo en el momento que aplicamos exámenes, que hay variaciones entre lo que damos en clases y lo que realmente está viviendo la práctica. Entonces estamos trabajando en conjunto en este momento con el Ministerio de Educación para poderles traer esta capacitación. Mi persona se graduó de un colegio técnico. Realmente los muchachos que estudian en educación técnica, su fin real es salir adelante, tener un trabajo rápido y poder trabajar, poder pagar su profesión y poder salir a mercado realmente a trabajar. Entonces, en lo que estamos colaborando el Colegio de Contadores Privados es poder colaborar con todos esos estudiantes que tienen, digo yo, la bendición de que terminando su 6º año se puedan incorporar al Colegio de Contadores por medio de un examen y ya empezar a formar parte de nuestra profesión contable y también obviamente ganar sus ingresos y desarrollar sus estudios.
Entonces, esta es parte de la motivación que nosotros como colaboradores del colegio, en este momento de la Comisión de Educación, queremos transmitirles a cada uno de ustedes. Y bienvenidos a todos los que están en este momento, como decimos, conectados en esta capacitación. Y por medio de los funcionarios del ministerio nos indicaron que ustedes ya llevaron toda la parte de teoría en lo que es la parte de la ley 9635. Esta ley que ya cumplió sus 2 años de estar rigiendo, ¿verdad? Y que se ha venido aplicando en diferentes impuestos, como es el impuesto sobre la renta y como lo es el impuesto del valor agregado. Vamos a dividirla en dos, como dijo doña Joyce, en lo que es la parte del impuesto sobre la renta y lo que es la parte del IVA. Y lo que queremos es, como todo lo que ustedes escucharon en las diferentes capacitaciones, tanto del impuesto sobre la renta, como les hablaron del IVA, les hablaron de rentas de capital, les hablaron de la conciliación fiscal, de la de 104, de la de 101, y de todos los cambios que ha traído esta ley 9635 a la ley del impuesto sobre la renta, la 7092, donde el IVA sustituye al impuesto de venta. Queremos aterrizarlo especialmente en la parte contable. ¿Qué es lo que realmente el contador va a tener que abarcar en todo lo que es esta parte de la ley 9635. No sé si me están viendo la presentación, compañeros, los que me están colaborando. No, puede compartirla ya. Ok, gracias. Mientras doña Ivette ajusta su presentación, nos permitimos informarles que está habilitado el espacio de preguntas y respuestas, en la cual ustedes pueden registrar las mismas, las cuales van a ser atendidas por los colaboradores del colegio una vez que la actividad se finalice. Estas preguntas con sus respuestas serán publicadas la próxima semana en el blog de la sección curricular del Departamento de Especialidades Técnicas. Adelante, doña Ivette. Muchas gracias. ¿Pueden ver la presentación? Ahora sí. Aún no se ha cargado. Ok. Vamos a ver. Compartir, sí. ¿Ahorita? Sí, señora. Adelante, doña Ivette. Puede hacerla a modo de presentación, por favor. ¿Aquí? Sí, señora. Gracias. Ok, vamos a dar 2 temas. Este tema nos iba a colaborar don Sergio Blanco, que todos los créditos para él en lo que es la parte del material que se preparó para la parte del IVA. Conversando con don Sergio Blanco, que es otro CPI, integrante de la Comisión de Educación, decíamos cómo podemos aterrizar toda esa teoría, todo ese contenido que realmente es legal, es toda la ley obviamente es una parte normativa legal, que es derecho, que los contadores tenemos que entenderla, tenemos que leerla, ya no es como antes, esos contadores cuando yo estaba en el colegio técnico en el tiempo de los 90, ¿cómo entrábamos nosotros a estudiar en un colegio técnico? Nos decían, si usted es bueno para la matemática, va a ser bueno para ser contador privado, contador público. Entonces, esto cambió totalmente, nuestras generaciones cambiaron y ya el contador privado no es solo números, es lectura. Tenemos que leer las normas internacionales de información financiera, tenemos que leernos toda la parte de legislaciones y obviamente la parte tributaria. Entonces, analizando, decíamos, ¿cómo hacemos para que todos nuestros compañeros docentes en la parte técnica puedan absorber todo lo que recibieron y lo puedan ver visualizado en un asiento de contabilidad o lo puedan ver visualizado en un estado financiero? ¿Qué trae esta ley 9635 con lo que se refiere al impuesto del valor agregado? Nos trae un antes y después. Antes estábamos solamente con un IVA por pagar, que se utilizaba la misma cuenta contable tanto para los débitos como para los créditos.
se utilizaba como pasivo, en muchos estados financieros hasta aparecía de manera negativa, y se utilizaba solo una cuenta contable. Había solo una tasa de impuesto y no habían tasas reducidas como lo que me trae el impuesto al valor agregado. Y empiezan a agregarse cuentas nuevas que se le conoce como ahora IVA por pagar, que es también el IVA devengado. Es aquel IVA que se genera de las ventas de los clientes y se considera un estado de situación financiera como un pasivo. También se le conoce como IVA por pagar. ¿Qué estamos usando normalmente los contadores? Muchos tuvimos que crear cuentas nuevas en los catálogos y los que trabajamos en subsidiarias con casa matriz en otros países, pedir todos los permisos del caso para que nos pudieran habilitar las cuentas contables. Entonces la primera fue el IVA por pagar, que también es conocido como el IVA devengado, y es donde se van a ir registrando todos los impuestos del valor agregado que vamos cobrando en las facturas de ingresos. Y con la tasa obviamente respectiva por la actividad que se va generando. Después nace otra que se llama IVA por pagar, que es la que se van generando de los gastos, de las compras, todas aquellas ingresos que yo adquiero como empresa que va a ir relacionada con la actividad de la empresa como tal. Entonces, ¿qué me dice la administración tributaria? Ustedes tienen el derecho de acreditarse esos IVAs que se van generando de las compras, pero contablemente no me lo mezcle en una sola cuenta contable. Sepárelo para yo poder determinar cuál es el IVA que usted ha venido aplicando. A ese IVA le llamamos IVA soportado, que es el IVA que va a generarse en el debe en el momento que vamos registrando compras y que vamos registrando egresos relacionados con la parte de las ventas. ¿Y qué sería? Si en este caso este IVA es un pasivo, en este caso va a ser un activo. Y entonces lo vamos a encontrar como IVA por cobrar y como IVA soportado. El IVA parcial, el que en parte puede usarse como crédito fiscal y parte no. Este IVA parcial nace en el momento de que con el valor agregado nacen todas las tasas reducidas. Tenemos ahora 4% para salud, 2% para educación, está el 1% para canasta básica. Hay diferentes tasas reducidas y no todos los servicios y no todas las actividades están con el 13%. También están obviamente las exentas, las exoneradas, las no sujetas. Entonces, todo esto me genera diferencias en el IVA. ¿Qué me dice la administración tributaria? Usted no se puede aplicar una tasa plena del 13% en toda su actividad porque usted realmente su IVA es un 4%. Entonces, tiene que pagarse ese parcial. Solo tiene derecho a un 4% de un 13%. Entonces, nace una cuenta que se le llama también IVA parcial, que es el IVA que le voy a aplicar directamente como un crédito. Y también hay otra cuenta que se relaciona con este IVA parcial, que es el IVA imputado o el IVA no acreditado, que lo conocemos como una cuenta de gastos. Entonces, un mismo IVA yo lo puedo tener registrado tanto en un IVA por pagar o devengado, lo puedo ver reflejado en un IVA soportado o por cobrar, o un IVA parcial, que es la porción que yo voy a aplicar, que tengo derecho. Y la diferencia va a un gasto deducible del impuesto sobre la renta, que no se puede usar como crédito, pero sí la ley me permite rebajarlo sobre la renta bruta para poder determinar la renta neta y aplicar la tasa de impuesto.
Aquí hay un pequeño ejemplo numérico de lo que normalmente se va aplicando. Las ventas, recordemos que se le llama venta bruta cuando no hemos aplicado todavía lo del IVA. Y el IVA no forma parte de la venta, eso es súper importante. El IVA no forma parte de la venta, el IVA siempre va a ser una cuenta de pasivo y las ventas van a ser cuentas de ingresos, que va sin los impuestos incluidos, que ese es un error muy común que a veces se comete cuando está haciendo unos asientos contables de que ingresa el IVA dentro de la venta. El IVA siempre se debe de ver reflejado en una parte separada para determinar esa tasa, obviamente, en la liquidación mensual del IVA. Durante el periodo, digámoslo así, si empezamos el mes el 1 de noviembre, un ejemplo, en la contabilidad vamos a ir generando asientos contables que gracias a Dios a los sistemas ya no tenemos que hacerlos a pie, como dice uno, sino que el mismo sistema vamos ingresando. ¿Qué decimos nosotros los contadores? Si se mete basura a un sistema contable, basura lo que va a salir del sistema. Entonces, en el momento que se registran las cuentas, las compras, los ingresos, se va separando estos IVAs en las diferentes cuentas contables que ya previamente fueron creadas. En este ejemplo vemos que es una venta de 10 millones con una tasa impositiva del 13%, y en este caso sería la tarifa completa, que es el 13%, pero tenemos compras y tenemos tal vez compras que no se las puedo acreditar completamente porque realmente es solamente un parcial que le puedo acreditar. Entonces, este IVA por cobrar, ¿de dónde van a ser? Este IVA por cobrar van a ser de todos esos IVAs de compras que yo sí puedo acreditarme en un 100%, que sería en este caso 520,000. Y el IVA parcial va a ser esa porción que nada más la administración me permite aplicar, que se le llama IVA parcial. Y la diferencia que yo no voy a reflejar, lo voy a reflejar como un gasto, que va a ser lo que yo voy a registrar en el estado de resultados, como un IVA no registrado o un IVA no acreditado o un IVA no imputado. Yo siempre cuando hablo con los estudiantes les digo que las cuentas contables tienen sinónimos. No necesariamente, como me lo explica un profesor, como en este caso el IVA por cobrar, quiere decir que va a aparecer en todos los libros de contabilidad IVA por cobrar. O sea, la norma fiscal me recomienda un nombre, cómo llamarlo, que normalmente se le llama IVA soportado, pero dependiendo del criterio del contador también le puede cambiar el nombre, siempre y cuando la cuenta sea transparente y me diga realmente lo que significa y que no haya confusión en el momento de revisión de la contabilidad. Al final del cierre del mes, cada mes, ¿qué trajo el IVA también? El IVA trajo un orden contable. ¿Qué estábamos acostumbrados los contadores? Que en estas fechas era de locos porque todos los clientes llegaban con la contabilidad para hacérsela de manera anual. Entonces, toda la declaración del impuesto de renta, todos los cálculos teníamos que hacérselo anual. Pero con estos reportes del IVA, tenemos que hacer contabilidad mensual. Entonces, a partir de julio del 2019, todo esto cambia y empezamos a hacerlo de manera mensual. Y tenemos que hacer una liquidación. ¿Y cuál es esa liquidación? Determinar cuánto realmente es el importe del IVA que le tengo que pagar al fisco. Porque nosotros somos solamente como empresarios retenedores de ese impuesto del IVA, solamente retenedores del impuesto del IVA. Entonces, yo facturé 1.300.000, le cobré a un cliente 1.300.000 del IVA, que debería pagárselo todo al fisco, pero yo compré, tengo gastos que me generaron créditos de 520 y también tengo un parcial de 117. Entonces, al final, ¿cuánto tengo que pagarle a Hacienda? ¿Cuánto sería la transferencia que tengo que hacerle a Hacienda en el momento que hago la declaración? 663.
Si esta liquidación fuera así de sencilla realmente y bonita, como está saliendo en este cuadrito, todos los contadores seríamos muy felices, pero realmente con la de 104, que es la declaración que se hace para la presentación del IVA, realmente no es así de sencillo. Son 6, 7 hojas o más, dependiendo del cliente, de la actividad que tenga, que va a ser así una liquidación del IVA. Y eso es importante, compañeros, ustedes como docentes, que puedan transmitir a sus estudiantes que cuando salgan a la práctica no es lo mismo verlo en la pizarra o verlo en una computadora, en un cuadrito, como dicen, que verlo en la vida real. O sea, ya una declaración de impuestos ya no es sencilla, es toma de criterios normativos que ya ustedes tienen, esa capacitación que ya la llevaron, es aplicar cada uno de esos criterios en el momento que yo voy a registrar un asiento contable, en el momento que voy a aplicar un crédito y que voy a hacer un ajuste de contabilidad. Al realizar este cuadro que vemos aquí, se generan liquidaciones de cuentas contables. En otras palabras, tengo que hacerle un ajuste a lo que sucedió con lo que es la liquidación. Entonces viene el momento del pago del impuesto, que va reflejando diferentes asientos que se han ido generando de mes a mes, del día a día, que es los registros de ingresos, que sería cuentas por cobrar, llevando el mismo ejemplo que veníamos con el 1.300.000, al debe, y si me lo pagan de una manera de efectivo, sería bancos, IVA por pagar al Ministerio de Hacienda, 1.300.000, y ventas de bienes y servicios, 10 millones. Recordemos que esta cuenta también la podemos ver como IVA devengado. No necesariamente se tiene que llamar IVA por pagar. Los gastos, el asiento que se genera, serían los gastos, las compras, todo lo que se adquiera, el IVA por cobrar, que va al debe, que es un activo, contra cuentas por pagar proveedores, o sería en ese caso bancos, ¿verdad? Si se pagó de efectivo. Aquí vemos un poco de lo que es la revelación del IVA. Cuando lo mandamos directamente ya al gasto, lo que no me puedo aplicar y lo que sí me puedo aplicar como un IVA. Entonces, de esta adquisición de compra, yo solo tengo el derecho de un 30%, es un caso hipotético, de nada más para ver las cuentas contables que se están tomando en cuenta. El IVA por cobrar, que sería un 30%, me lo voy a aplicar a la liquidación del IVA. Y el gasto que no se imputa va directamente al estado de resultados por 273 y las cuentas por pagar 3.390.000. El orden de estos asientos lo que me está diciendo es el contador debe ser ordenado. O sea, la contabilidad debe ser ordenada, porque no es lo mismo llegar a final de año y empezar a revisar y analizar de dónde salieron todas las cuentas contables y porque ese es el saldo que tiene al final de mes. O sea, se supone que si la contabilidad se está llevando diario, yo puedo sacar un corte de cuánto va a ser el IVA que voy a tener que pagar en ese periodo, sin necesidad de llegar a final de mes. Yo puedo ir viendo la contabilidad, obviamente en su mayorización de sistema, pero lo importante es la columna vertebral, lo que es de esta ley de impuestos de esta ley 9635. ¿Cuál es la columna para nivel contable? Es el catálogo de cuentas. Yo siempre he dicho que la columna vertebral de la contabilidad es el catálogo de cuentas. Al abrirse la ley 9635 o aplicarse la ley 9635, me trae cambios de cuentas contables y cambios de asientos. Entonces, si yo no acomodo mi contabilidad, si no la adapto a esas nuevas leyes que el gobierno ha venido generando por medio de la parte fiscal, entonces mi contabilidad no va a revelar lo que la administración me pide en un momento, o revelar yo el pago de los impuestos también de una manera correcta. Después tenemos en la parte, pueden haber gastos que no tengan crédito fiscal, que sean exentos. Este tipo de gastos, ¿qué puede ser? Cuando le compramos a la caja
hay empresas que tienen relaciones con la caja y le compran a la caja, o al revés, le venden a la caja. Esto nos va a generar que no tenga impuesto del IVA en ese momento, porque son no sujetas al IVA. Igual en las empresas franquicias, las empresas que están en la franquicia tampoco tienen la parte del impuesto, o si estoy manejando exportaciones, también hay una línea ahí de créditos fiscales que no se aplican por ser exportaciones. Entonces, sí, puede ser que encontremos parte de la canasta básica que tampoco se está cobrando IVA. Entonces, pueden hacer que compremos gastos o servicios que no tenga IVA en ese momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada más se va a registrar como un gasto o como una compra y no me va a generar el IVA del momento. Entonces, no me va a afectar, en otras palabras, la liquidación del IVA. Aquí vemos un poco lo que es la parte de la liquidación, basándonos con lo del 1.300.000. Tenemos las ventas por 1.300.000, IVA por cobrar 520, el parcial 117 y el IVA como gasto 130. Al final, ¿cuánto le tenemos que pagar al fisco? 663, porque yo solo tengo derecho a aplicarme nada más el crédito completo del IVA, que lo registré por IVA por cobrar, y esa parcialidad que me permite. Entonces, a nivel de teoría, ustedes vieron todas las excepciones, todas las tarifas reducidas, la parte de la proporcionalidad, también analizaron la parte de exoneraciones, que hay que hacer todos los trámites en Exonet. Toda esa parte de tramitología y diferentes directrices y leyes especiales que trae ligada la ley 9635 se revela obviamente en la parte de contabilidad, en el momento que hacemos los asientos de contabilidad. Obviamente es una recomendación basada en el marco conceptual de las mismas SNIF, que trae sus cualidades de presentación, es la transparencia, ¿verdad? La veracidad, la comparabilidad que tiene que haber en la información financiera. Entonces, toda ley que me vaya a afectar los números de una empresa a nivel financiero tiene que tener todas esas cualidades que me dice el marco conceptual de las NIF. Entonces, en este caso del IVA, es todas estas cuentas contables que se generan por medio de la liquidación tienen que estar separadas, tienen que estar detalladas mes a mes para nosotros poder determinar y llevar esos auxiliares contables que son mi soporte para llegar a hacer la liquidación y ser mi soporte electrónico que la administración tributaria me va a solicitar. Tocando ese tema de la parte electrónica, aquí estamos haciendo la parte del IVA por pagar y la parte de la aplicación y el efectivo que al final va a salir de mi estado de cuenta del banco, que sería en este caso 663. Cada una de estas cuentas contables, tanto del IVA por pagar, del IVA por cobrar, está soportado por auxiliares de contabilidad. ¿Qué ha traído la factura electrónica o documentos electrónicos que salieron hace casi 3 años? ¿Qué trajo nuevo? Que la parte de estos auxiliares se tenían que hacer, como dicen, a pie, tenían yo que estar digitando las facturas, tenía que estar preparando libros. Ahora esto sale de los facturadores electrónicos. Yo genero del sistema de facturación que esté trabajando, yo voy a generar mi auxiliar de los IVA devengados, voy a generar mi auxiliar de los IVA soportados, y voy a tener que revisar, obviamente, que todas las facturas hayan sido aceptadas por la administración tributaria, que todos los gastos y las compras de los clientes estén ahí reflejadas y para poder incorporarlas en la declaración del IVA. Entonces, esta ley 9635 a nivel contable se une con la ley de documentos electrónicos para hacer que una liquidación más transparente, más eficaz, pero igual eso va a depender del contador que esté detrás de toda la parte financiera de las entidades. Entonces, por eso es que siempre se dice que el contador debe ser ordenado.
Tenemos otro ejemplo de liquidación, porque no necesariamente, digamos, no necesariamente siempre hay que pagarle al fisco, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que puede ser que yo tenga saldos a favor o que se hayan retenido más de las tarjetas de crédito IVAs o que se hayan retenido en el momento de una compra a instituciones que hacen retenciones del IVA. Entonces puede ser que yo tenga un saldo a favor en el momento que vaya a hacer mi liquidación. Entonces, en este caso, estamos teniendo un ejemplo con un IVA por pagar por 650. Teníamos IVA soportado por 780, puedo aplicar 339 de este parcial y me queda un gasto de 130. Entonces, en este caso, mi IVA por pagar o mi IVA devengado es menor que mis créditos. Entonces, ¿qué me dice la administración tributaria en el momento de hacer la contabilidad? Que yo tengo que reflejar ese saldo a favor en una cuenta separada, es lo más recomendable contablemente, una cuenta separada que se llame saldo a favor. ¿Y qué va a ser? ¿Un activo o un pasivo? En este caso, ¿qué sería un saldo a favor? Sería un activo, ¿verdad? Porque yo lo voy a tener reflejado dentro de mi contabilidad y voy a darle, digámoslo así, de baja al IVA que yo ya había registrado, que era este de 650, para que realmente me quede a favor ese IVA que yo voy a tener que llevar un auxiliar aparte. Este sí que todavía no está de manera electrónica. Este sí lo voy a tener que llevar porque en la de 104 me dice vaya aplicando sus saldos a favor conforme lo va necesitando. Entonces, si yo, no sé, soy una tienda que vende juguetes, entonces, ¿cuándo voy a comprar esos juguetes? No los voy a comprar en diciembre, los tengo que comprar en julio, junio, aprovechando ofertas en otros países. Quiere decir que las compras de esos meses voy a tener un crédito para aplicarme al IVA altísimo y eso me va a generar saldos a favor. Entonces, ese saldo a favor que se me generó en junio, yo lo voy a ir aplicando conforme voy haciendo las declaraciones del IVA, que mes a mes, hasta que ya empiezo otra vez a pagar IVA. Entonces, ¿qué es lo que me dice la administración? Usted tiene que llevar su auxiliar. Yo no le voy a recordar como Ministerio de Hacienda que usted tiene un saldo a favor ahí. Usted tiene que saber y llevar el control de ese IVA y poderlo aplicar en el momento que usted lo necesita. ¿Y qué pasa si se me olvidó aplicar el saldo a favor que tenía como un activo ahí registrado en contabilidad? ¿De lo perdió o hace rectificativa? O sea, pierde ese saldo a favor y ya se convertiría en gasto porque nunca lo aplicó, ¿verdad? Pero si no, puede hacer rectificativa y hace la aplicación del saldo a favor. Entonces, por eso es súper importante los diferentes auxiliares que se tiene para este fin. Entonces, esta ley 9635, ¿qué nos trajo de cambios en la contabilidad? En resumen, crear cuentas nuevas, tanto activos como pasivos, llevar un control del IVA que no voy a computar dentro de la liquidación, hacer liquidaciones mensuales, dejando la huella de lo que sucedió en los diferentes auxiliares contables que van a ser mi soporte del detalle que pide la de 104. La de 104 pide detalles de los que son exoneraciones, las que son no sujetas, las que son exentas, y también la de 104 trae algo particular, que esta declaración del IVA es de revelar todos aquellos gastos que no tienen ninguna relación con mi actividad en el momento de la venta. Entonces puede ser que yo registre gastos que no tengan relación con el IVA, pero lo tengo que registrar para que la administración lleve un control de mis egresos por medio de la D104. Pero lo que no entraría en una D104, los salarios, eso no entraría dentro de la D104, pero sí entran los alquileres, ¿verdad? Aunque yo no estoy vendiendo alquileres, pero son parte de mi operación. O gastos que realmente
como son importaciones de servicios que obviamente no tienen IVA, pero tengo que registrarlos que sucedió ese gasto y tengo que reflejarlo dentro de la ley 104. Entonces, son cuidados que realmente de registro que antes con la antigua ley podíamos usar la misma cuenta del IVA por pagar en neteado y ese era el saldo que se reflejaba en el estado de situación financiera. Otro punto clave que nos trajo el IVA es realmente lo que es la transparencia en impuestos, porque en la parte de créditos se puede dar créditos directos y créditos indirectos. Ahora salió la ley de los servicios intrafronterizos, todas esas retenciones que nos hacen de Netflix, de Google, de YouTube, todos esos impuestos del IVA, que es una retención que hace realmente por medio de uno lo ve ahí en los estados de cuenta separado ese IVA no se considera un crédito como el que acabamos de ver, que viene del IVA por cobrar, o el IVA soportado, sino es un crédito que yo me tengo que aplicar al final de mi declaración de impuestos, en el momento que lo voy a cancelar. Entonces, esos IVAs, como lo que es las retenciones de tarjeta, como lo que son de esta nueva ley de esta nueva ley que salió de los servicios que son fuera de Costa Rica, entonces ese porcentaje no se aplica directamente en la liquidación del IVA, sino en el cálculo del pago final. Entonces, todos esos puntos que han venido saliendo o esas diferentes resoluciones, que contablemente me va a llevar un registro diferente. Entonces, esta es la parte de explicación en qué me afectó realmente el IVA en lo que es la contabilidad. Me generó un auxiliar más fuerte contablemente, llevar soportes para la de 104 de manera electrónica, que en cualquier momento, si la administración tributaria me hiciera una auditoría fiscal, yo tengo que tener los soportes. O si tengo una auditoría financiera en la empresa, también necesito representarlo de esa manera. Doña Joy les indicaba a ustedes que ustedes podían hacer las consultas y después nosotros con mucho gusto se las íbamos a responder. Entonces me gustaría que en el momento que hicieran las consultas, las hiciéramos como refiriéndonos al efecto ya sea del impuesto sobre la renta o al efecto que sería lo del IVA. Entonces, o si tienen dos preguntas relacionadas con las dos materias, digámoslo así, con el IVA y con el impuesto sobre la renta, lo hacemos por separado para poder responder de una manera más clara y directa el tipo de impuesto que nos trae. ¿Qué más trajo la ley 9635 a nivel contable? O sea, voy a entrar en la parte ya del impuesto sobre la renta, que eso fue un cambio muy fuerte que nos trajo esta ley, porque yo tengo de ser contadora privada 26 años, creo que ya voy para 26 años, cumplí hace poquito, porque yo salí del colegio técnico, como se los comentaba, y casi que recibiendo el título de técnico me incorporé. ¿Qué es lo que me costó más a mí en la práctica? Recién graduada de un colegio técnico, me dieron una contabilidad general de una empresa, casi a los menos del año, ya yo era contadora general, la parte fiscal. Realmente a mí me costó mucho la parte fiscal, porque casi el colegio la vimos así como muy por encima, porque realmente no daba tiempo de abarcar tanta normativa, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno a los estudiantes les dice, no se queden con lo que vieron en clases, lean toda la normativa nueva que está saliendo. Ahora, gracias a Dios, con la tecnología, pueden estudiar en cualquier momento, ya sean los cambios de NIF, o sean los cambios de normativa, también la parte de legislaciones.
Entonces, esta ley 9635 nos hizo un cambio a los contadores, ya que tenemos muchos años de estar, de ver una ley del impuesto sobre la renta 7092 con un montón de cambios y especialmente a nivel celular. Entonces ya uno decía impuesto sobre la renta y era solamente el famoso 30% que uno siempre iba a aplicar a las utilidades del periodo. O sea, así era como veíamos ese 30%. Ese es el cambio más fuerte, siento yo, que trae esta ley a nivel del impuesto sobre la renta, porque ya no solamente está el impuesto sobre la renta de utilidades, sino está el impuesto de renta de capital. Y de ese mismo impuesto de renta empiezan a salir fragmentos o sectores donde se aplican diferentes tasas y diferentes grupos, como es el grupo de agricultura, que es el famoso REA, ¿verdad? Viene completamente diferente. ¿Qué otro cambio fuerte nos trajo esta reforma? El famoso cierre fiscal, que ya todos sabemos que el cierre fiscal antes era septiembre, que era porque nuestro país era con el cultivo del café y por eso se alineaba para las cuentas de septiembre, y empezamos un periodo fiscal de año natural. En la práctica, lo que más nos costaba con empresas internacionales era manejar los cierres fiscales basados en los presupuestos. Entonces yo siento que este fue un beneficio muy grande para nosotros los contadores, poder alinear ya presupuestos con la contabilidad que fuera de enero a diciembre. Solamente que este año 2020 tenemos un año diferente, un año especial, que van a ser 15 meses, ¿verdad? Entonces, es lo único. A nivel de normas, nada más explican las notas a los estados financieros, que es un año de 15 meses, y a los profesores que nos toca cambiar todas las prácticas contables que teníamos para dar clases con cierres fiscales a septiembre. Tenemos que empezar con los estudiantes a cambiar fechas para explicarle a ellos que ya el cierre fiscal no es a septiembre, sino que es a diciembre de cada año. Que quedaron algunos ahí especiales, sí, pero ya eso es con una autorización de la administración tributaria y lo tienen que estar renovando esa parte. Nos generan nuevas declaraciones, la de 125, que es la de rentas de capital. Empiezan a generar, cuando se alquilan también bienes como no inmuebles, sino como maquinaria y todo ese tipo, también hay que declarar de una manera completamente diferente. Nos cambia las tasas, tanto para personas físicas como para jurídicas, y más que todo en la jurídica nos pone un tope para determinar si paga el 30% o puede ser escalonado, que eso no estaba antes con la parte de personas jurídicas, solo estaba con las personas físicas. Entonces, yo siento que en la parte de la ley 9635, que se refiere al impuesto sobre la renta, realmente nos ayudó a ordenarnos, igual como lo que son las rentas de capital, nos trajo a ordenar mucha gente que estaba en evasión fiscal, a ordenar su casa, como dicen, y también a nosotros los contadores, que unida con el IVA, ha generado que realicemos contabilidades mensuales. Digamos, los contadores que aquí están presentes, que también llevan contabilidades y son profesores, saben de las carreras que tenemos que pegar en estas fechas. Porque doña Ivette, un momentito, por favor, tenemos como algún problemita porque no estamos presentando, como que no se cargó la segunda. ¿No se cargó la presentación? Sí, doña Ivette, tal vez como poder cargar la presentación. Pedimos las disculpas del caso, compañeros. Danos un momentito. Mientras nos ajustamos por acá. Ok, vamos a ver. Sí, porque yo no me salí. Extraño. Ahí se ve. Aún no ha cargado.
Ahí. Ahora sí, ya cargó. Voy a poner un momentito aquí. Vamos a ver. Ahí sí se ve. Aún no se visualiza. Pero se supone que sí. Colocarla a modo de presentación, doña Ivette, por favor. Ok, sí se ve entonces. Sí, señora. Okay. Ok, listo. Ok, bueno, no, estaba en una sola diapositiva, no me había movido de aquí, estaba en esta que llama Reforma Fiscal INIC 12. Quise traerles el enfoque de la ley del impuesto sobre la renta, que es de la 7092, antes que llegara la ley 9635, ya nos hablaba de la NIC 12. Algunos creen que la NIC 12 llega en el momento que llega la 9635, pero no, ya existía hace muchos años, desde más atrás del 2000. Y con la ley 9635 viene a reforzar la exigencia de la NIC 12. Igual va de la mano, obviamente, con los cambios que esta misma normativa nos presentó. Empieza a regir, obviamente, a partir del 1 de julio del 2019 y empieza a desmenuzar de manera celular el impuesto sobre la renta. Como les decía al principio, nosotros estábamos acostumbrados a un 30% y cuando nos hablaban del impuesto sobre la renta, solo la relacionábamos con las utilidades. Lo del periodo fiscal es un cambio fuerte que trae esta normativa, recordando que este año fiscal tenemos 4 parciales, ya no son 3, sino son 4 parciales, y para el próximo 2021 volvemos como a una normalidad ya de los adelantos de renta. Y a nivel contable, ¿en qué me afectan los adelantos de renta? Esto es importante recalcarlo. La ley nos dice que ya los adelantos del impuesto sobre la renta son una obligación. Son una obligación que nace en los cortes de cierre que nos dice la Administración Tributaria. Estamos hablando que para el 2021 nuestro primer pago sería en el mes de junio, después sería septiembre, después sería diciembre. Entonces, esa obligación existe. Ya la Administración Tributaria nos ha dicho, es una obligación. Entonces, si es una obligación contablemente, ¿cómo lo tengo que registrar? Si no lo voy a pagar como un pasivo. O sea, es una obligación que tiene el contribuyente, las empresas a nivel contable y fiscal deben de registrarlo. Basándonos en las hipótesis de las NIF, ¿qué dicen las hipótesis de las NIF? Basado en el valor del devengo, lo que sucede hoy se registra hoy, no puedo dejar ninguna operación fuera de la empresa y los adelantos de renta son obligaciones que tienen las empresas. ¿Qué está sucediendo a veces en la práctica? Que los clientes vienen y le dicen a uno, qué raro, me metí al banco y empecé a ver un montón de deudas que tengo ahí, picos que quedaron de años pasados o de este año, y son los famosos adelantos de renta, que a veces no se registran como pasivos. Entonces, esa es una costumbre que tenemos que corregir. Los adelantos de renta se deben de registrar, y si se pagan, obviamente va a quedar como un adelanto del impuesto sobre la renta y van a quedar registrados como un activo, porque yo estoy pagando por adelantado el impuesto de renta que vence hasta, en este caso sería para el 2021, que vence en el mes de diciembre y presento en marzo. Entonces, son adelantos, pero si no los pago en el momento, se convierten en una deuda tributaria, una deuda fiscal.
y que me van a generar, ¿sí? Me van a generar el 1% de intereses. Entonces, tengo que, como digo yo, registrarlos. Entonces, es una costumbre, como les digo, que debemos de cambiar, porque sí es una obligación por ley y que sí la vamos a aplicar al finalizar la declaración del impuesto. Ajustes a los periodos fiscales, lo que estamos hablando ahorita, los adelantos de renta, que para el 2020 quedó en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que muchas empresas están diciendo voy a pagarle más al fisco de lo que yo tenía registrado porque tengo pérdida este año, porque mis ingresos bajaron por lo de la pandemia, entonces no voy a tener los fondos para pagar el adelanto de renta. Un mes antes del vencimiento, digamos, ya en diciembre ya no podemos hacer nada, pero un mes antes de cada vencimiento de estas declaraciones, de estos pagos, de adelanto sobre la renta, yo puedo decirle a la administración tributaria que no, mi proyección de utilidad no va a ser la que ellos asumieron en su cálculo de promedio, entonces yo puedo pedir que me anulen ese adelanto de renta o que me lo eliminen del sistema. En este momento, el mes de junio está exonerado, se supone que no tenemos que pagarlo, no está generando intereses en este momento, pero sí tiene que estar registrado contablemente, porque ¿qué pasa? Cuando llega la liquidación del impuesto sobre la renta, se supone que yo debo de tener estos 4 o 3, si no pague junio, como adelantos, como un activo, como un saldo a favor, para aplicármelo a la deuda, al pasivo del impuesto sobre la renta que me genera al cierre del mes de diciembre. Entonces, es muy importante estas obligaciones reflejarlas a nivel contable en el momento que venzan. Y el 2021 volvemos a la normalidad de 3 cortes, que en este caso sería junio, septiembre y diciembre, con la misma obligación. En un momentito que están tocando la puerta. Perdón, yo creo que en todas las grabaciones de todo el país hay perros y hay vendedores ambulantes. Estamos en receso. ¿Ivechita? No, don Moisés, es que me llegó un vendedor ambulante, entonces puso a hacer bucha. Ah, bueno, pero está... Disculpe, compañero, ya casi continuamos con la presentación por parte de doña Ivette. Muchas gracias, disculpen ahí el momento. ¿Están viendo pantalla? Sí. Sí, señora, estamos viendo la presentación. Gracias. Okay. Doña Joyce, ¿usted me está escuchando? ¿Solo usted, Ivette, o todo el mundo? Don Moisés, estamos en directo y sí, las personas en el auditorio nos están escuchando y escuchan la presentación por parte de doña Ivette. Pura vida, y son gajes del oficio. Muchas gracias, continúo. Sí, pura vida. Ok, les comentaba sobre los adelantos del impuesto sobre la renta, de los cambios que traíamos para este periodo y la importancia del registro de los pasivos. Tanto la parte de que me genera a nivel de diferencias a nivel de registro, como fue la imputación del IVA, que me va a presentar un gasto deducible, también nace el recordatorio de la conciliación fiscal. Y yo quiero como centrarme en la conciliación fiscal, porque realmente es el fruto de lo que sale de
de la contabilidad versus la parte fiscal. Entonces, algo que tenemos que ir inculcando en nuestros estudiantes es que la contabilidad es financiera, que la contabilidad no es fiscal. La contabilidad se hace financiera para la toma de decisiones, tanto internos como terceros, para ver el desarrollo del negocio, para sacar variaciones, análisis, todo lo que yo necesito a nivel financiero. No es solamente para pagar un impuesto de renta al final del periodo fiscal. En Costa Rica eso nos ha costado mucho, tener una cultura de que las normas internacionales son las que rigen nuestra contabilidad y que nace la NIC 12 para hacer esa unión entre la parte fiscal y la parte de financiera. Entonces, ¿de quién es el responsable de esa conciliación fiscal? Es el contador privado, es el que hace la contabilidad. Los contadores públicos van a hacer la evaluación de que si esa contabilidad está bien hecha, me van a dar un dictamen de que si la parte fiscal también está bien aplicada, pero el que ejecuta va a ser el contador privado. Entonces, es muy importante que nosotros como docentes le digamos a nuestros estudiantes que somos responsables de la parte financiera de la ejecución y que tenemos que, basándonos en la ley 9635, viene el recordatorio de la conciliación fiscal. Entonces, es analizar esa renta bruta, que eso también lo vieron ustedes en el curso que llevaron de impuestos, lo que es la renta bruta, lo que es la renta neta y lo que es la renta contable, que son tres rentas diferentes: renta contable, renta fiscal y renta bruta. Digamos, siempre van a existir esas diferentes rentas que yo voy a tener que analizar. ¿Para qué? Para pagarle al fisco lo que corresponde, ni pagarle más ni pagarle menos. Y si tengo saldos a favor, poderlos aplicar. Recordemos que hay 3 artículos muy importantes de la ley del impuesto sobre la renta, que es el 7, el 8 y el 9, que se basa en lo que es la parte de los gastos deducibles, los ingresos gravables, los ingresos no gravables, gastos no deducibles. Esa parte de la ley del impuesto sobre la renta nos ayuda a determinar y poder tomar decisiones para hacer una correcta conciliación fiscal. Claves para hacer una conciliación fiscal: está la ganancia contable, la ganancia fiscal, gastos o ingresos de impuestos sobre la renta, impuesto corriente, activo o pasivo diferido. ¿Qué me trae nuevo esta ley 9635 para la NIC 12 o la conciliación fiscal? Que yo como contador tengo que asesorar a mi cliente si su obligación realmente es renta de capital o si su obligación realmente es renta de utilidades. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la obligación? Son rentas de ventas de bienes, de rentas de capital, como son propiedad, planta y equipo. Si me dedico a lo que son ventas como bienes raíces, ¿verdad? Ya estamos hablando de ganancias sobre una renta de capital. Si estamos hablando sobre alquileres, ya sea alquileres de edificios, alquileres de casa, recuerden que hay algunos que son exentos, o los famosos 5 salarios bases, lo que son empresas pymes, también vienen sus particularidades. Entonces, yo como asesor contable, ¿qué tengo que indicar? Usted va para renta de capital, usted va a presentar la de 125 de una manera mensual, va a tener que pagar el 15% del impuesto de renta de capital y va a poder solamente deducirse un 15%. Igual va a tener la obligación de presentar IVA de una manera mensual. Pero si estamos con rentas de utilidad, entonces tenemos que presentar la D101, presentar estados financieros, en este momento será diciembre, y presentar la famosa conciliación fiscal, que es determinar qué gasto es deducible, qué gasto no es deducible, determinar si tengo diferencias temporales o permanentes con mi contabilidad,
con lo que son los estados financieros y la declaración en el momento que la voy a hacer. Determinar el impuesto corriente, que es el impuesto que pago cada año. Y determinar obviamente esa ganancia contable y esa ganancia fiscal que se va a generar en ambos periodos. ¿Cómo calculo la ganancia contable? La ganancia de utilidad antes de impuestos que me genera el estado de resultados. Y la ganancia fiscal es la ganancia que me va a generar ya la conciliación fiscal. Y vamos a tener obviamente gastos e ingresos generados con el impuesto sobre la renta y ajustes al impuesto diferido que me genera esta presentación de una conciliación fiscal. La conciliación fiscal, como documentarnos y asegurarnos una trazabilidad de la misma. Sabemos que en Costa Rica, a partir del año 2001, empezamos con las NIF. Realmente, para los que nos graduamos antes de esas fechas, no vimos las normas a nivel de universidad y tuvimos que estudiarlas fuera ya de la universidad, pero ya las normas rigen nuestra contabilidad. Y por default va a haber el ANIC 12, que es la que une tanto las NIF con la parte normativa fiscal. Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo debo de considerar antes de hacer una conciliación fiscal? Y basándonos también en los cambios que trajo esta ley, es que tengo que tener soportes contables. Recuerdo que antes los contadores, había una cuenta contable que se llamaba gastos no deducibles. Yo sé que algunos compañeros tal vez lo pudieron haber visto esa cuenta. Cuando yo veo esa cuenta contable en un catálogo, yo digo, aquí no manejan normas. ¿Por qué razón? Porque su fin es el fisco. ¿Cómo vamos a tener una cuenta cajón, una cuenta boya, digo yo, llamada gastos no deducibles? Visualicen una revisión fiscal de un periodo de 3 años, revisando esa famosa cuenta de gastos no deducibles. ¿Qué había ahí en esa cuenta? ¿Qué se registró en esa cuenta? ¿Realmente eran gastos no deducibles? Al rato se podían meter esos créditos al impuesto sobre la renta. Entonces, la recomendación es no abrir cuentas que se llaman gastos no deducibles, sino manejar buenos soportes de esos gastos deducibles que la misma ley me va a indicar, en el artículo 7, 8 y 9, de cuáles van a ser esos gastos deducibles. Se debe aplicar la NIC 12 para poder aplicar la conciliación fiscal, pero recordemos que las NIF también están NIF Full, que es para grandes empresas o medianas empresas, y están las NIF para pymes. En las NIF para pymes la sección es la 29, donde yo puedo aplicar también el lineamiento para aplicar una conciliación fiscal. Después tenemos la documentación de soporte para aprovechar los beneficios de personas con discapacidad o todo aquel beneficio que me dé la ley en este momento. ¿Qué beneficios nuevos trajo la ley 9635? Trajo lo de las pérdidas diferidas, trajo lo de las NIF para pymes, esos créditos, esa tasa especial de renta para las empresas pymes si están empezando de cero en primer año. Entonces hay ciertos beneficios que trae también la ley 9635 que si quiero aprovecharlos, ¿verdad?, los puedo aplicar de una vez en la conciliación. Los contratos soportes de todo, obviamente arrendamientos y todo lo que, si estamos con rentas de capital, todo lo que son los contratos de arrendamiento y a quién estoy alquilando. Los auxiliares y disminuciones de las provisiones de activo, estos son súper importantes. Digamos, si yo estoy, recordemos que la norma me dice que puedo registrar a nivel de devengo, pero ¿qué me dice la ley fiscal en Costa Rica? Me dice, si usted no lo ha pagado, realmente no es deducible. En eso siempre, cuando hablamos contadores y personeros del fisco, siempre entramos en polémica con esto, porque realmente a veces no quieren aceptar las cuentas por pagar que quedan al cierre fiscal porque no se han cancelado, y entonces ellos dicen, ¿qué pasa si no se cancelan? Entonces realmente no era un gasto de ustedes. Entonces ahí hay cierta polémica con lo que es el pago de egresos y lo que es el pago de gastos,
pero realmente lo que trae la conciliación fiscal, basándose en lo que nos dice la ley, es todos los aguinaldos que yo registro contablemente, digamos, ahora que nos pagaron aguinaldos en diciembre, ya eso ya solo nos va a quedar un mes de fondo, que sería diciembre, como un gasto no deducible porque no se ha pagado la provisión de diciembre. Vacaciones igual, si no se pagan, no pueden declararse como un gasto deducible. Estimaciones por incobrables, si no tiene más de 24 meses, si no se puede cobrar, no se puede generar como gasto no deducible. Las estimaciones por inventarios. Entonces, todos esos registros contables me van a generar diferencias en la conciliación fiscal. Ya solo hablamos lo de la renta imponible. Y más que todo me quiero ir a la parte ya de los asientos. Ya es teoría que ustedes ya vieron. Esta es una conciliación fiscal. Es una conciliación muy pequeña, no es muy grande. ¿Cuál es lo importante de esta conciliación fiscal? Que siempre va a partir de la utilidad del periodo. Se hace utilidad neta antes de impuestos, que va a estar en el estado de resultados integral. Esa utilidad antes de impuestos, yo tengo que analizar la contabilidad, más ahora con esta nueva ley que trae tantas excepciones y tantas tasas reducidas. Tengo que estar muy claro de lo que yo voy a aplicar como un gasto deducible. Entonces, tengo que determinar cuáles son todos esos gastos no deducibles y determinarlos y sumárselos a la utilidad del periodo para poder, obviamente, generar una utilidad o pérdida fiscal, que puede ser que de pérdida, ¿verdad?, para poder determinar cuánto es el pago. Aquí me van a entrar variaciones diferentes, me van a entrar gastos que ya por ley ya no son deducibles, como que podemos decir gastos al exterior que no tengan ninguna relación con la actividad. Entonces ya va a ser una diferencia permanente porque fijo no lo voy a poder aplicar en mi declaración. Como hay gastos que se les llama gastos que no son deducibles de manera parcial, que me va a generar las variaciones temporarias, que son los pagos de aguinaldos. Y en este momento no es deducible, pero en el momento que se pague va a ser deducible. Y así podríamos analizar cada uno de los gastos que se están aplicando para poderlo determinar. Cuando ya determinamos cuáles van a ser esas entradas, ya sea ingresos que no son grabados, también las puedo aplicar, y esos gastos no deducibles, me va a generar una utilidad o pérdida fiscal donde voy a aplicarles, y obviamente tiene que ser utilidad para poderle aplicar el factor del 30%, pero aquí viene un cambio de la ley, que eso yo lo estaba comentando con compañeros contadores, que normalmente nosotros en las empresas calculamos los impuestos de renta provisionados de manera mensual. Pero ¿qué me trae la ley nueva? La ley nueva me trae varias tasas de interés, varias tasas del impuesto sobre la renta. Y al traerme varias tasas del impuesto sobre la renta, yo no voy a estar segura que va a ser un 30%, porque me dice la ley, las rentas brutas que no superen el monto de 100 y resto millones, creo que quedó. Y ¿cómo voy a saber yo si estoy empezando mi contabilidad en ese momento? Saber si voy a llegar a ese tope de ingresos al final del año. Entonces, al final llegamos a un acuerdo que vamos a seguir manejando la tasa del 30% y ajustábamos al final del periodo si mis ingresos no llegaron a ese tope. Entonces, estos asientos se hacen de manera mensual. Entonces, si se hace el asiento de manera mensual, esta conciliación, ¿qué quiere decir? Que también ahora hay que hacerla de manera mensual para poder determinar realmente cuánto es el impuesto que yo tengo que ir provisionando para pagar al final del periodo. Y en esta conciliación también tenemos que revelar las retenciones del 2%, las retenciones de tarjeta, las retenciones
las retenciones que me hagan de manera directa y los pagos parciales que yo vaya pagando de manera trimestral para poder determinar después cuál es mi impuesto por pagar. Todas estas cuentas que vemos aquí en esta conciliación fiscal me va a generar asientos de contabilidad. O sea, no es solamente hacer una conciliación y no toco contabilidad, eso fue fuera de libros, como se dice, no. Esto afecta directamente la parte contable. Aquí la tengo un poquito más resumida, un poquito más grande, ¿verdad? Donde tenemos una utilidad contable de 134 millones, ingresos no gravables de 38 millones. ¿Cuáles pueden ser esos ingresos no gravables? Esos ingresos de cuando tenemos inversiones, que los intereses ganados nos hacen una retención, esos son ingresos no gravables. Y otros ingresos que estén no gravables por alguna ley especial. Los gastos no deducibles que han estado obviamente en el estado de resultados y los tenemos que sumar. Al final me da una utilidad fiscal de 222 millones. Y a eso le aplicamos la tasa de impositiva que me dice la ley de ese momento que estoy haciendo yo la liquidación. Porque puede ser que no sea este año que haga la liquidación, esté haciendo una conciliación de años anteriores, entonces tengo que respetar las tasas que habían en ese momento. Este es un pequeño escenario de los asientos que se realizan en el momento que yo estoy trabajando con la NIC 12 o que estoy trabajando con la aplicación del impuesto sobre la renta. En lo personal, recordemos que antes que llegaran las NIF, la cuenta del gasto del impuesto sobre la renta era como una mala palabra a nivel contable, porque nosotros decíamos que el impuesto sobre la renta era una reducción nada más de la utilidad y no se registraba nunca como un gasto. Pero con la llegada de la NIC 12 y su aplicación o la sección 29 de NIF para pymes, tenemos que ir provisionando todo el impuesto sobre la renta. Si los cierres contables de la empresa son mensuales, esos asientos se hacen de manera mensual. Si los cierres son trimestrales, se hacen de manera trimestral. Va a basarse en los cierres de contabilidad. Obviamente vamos a hacerlo una vez al año para el cierre fiscal contable, ¿verdad? Entonces mínimo una vez al año. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que para ese periodo me generó un impuesto de renta, lo registro como un gasto, lo rebajo de una vez del estado de resultados y provisiono en un pasivo impuesto de renta por pagar por 10 millones. Si realmente ese cierre, ese cálculo es correcto, no tenía diferencias permanentes en el momento de temporarias, en el momento de hacer los asientos de registro del periodo fiscal, esa misma provisión se va a convertir en un impuesto de renta por pagar al fisco. Entonces, en el momento que voy a pagar yo este impuesto, ¿cuál sería el asiento? Impuesto de renta por pagar contra banco. Entonces, estos asientos se generan en el momento que se aplica la normativa NIC 12 con relación a la fiscal. Y considerando todos los cambios que la ley me vino a nivel de beneficios o exoneraciones o lo que es grabado, que podemos poner acá, digamos que vaya a generarse en la conciliación fiscal, las pérdidas de las empresas que vamos a empezar a diferir a 3 años, los intereses que ya yo no puedo aplicarme más allá del 20, las donaciones que no puedo aplicarme más allá del 10, todas estas excepciones que vienen en esta nueva ley son las que me van a generar diferencias entre la base contable y la base fiscal. Otro escenario sería que lo que yo tenga provisionado en impuesto sobre la renta, al final, por las diferencias temporarias que hayan sucedido o situaciones especiales, no tenga que el impuesto de renta por pagar al final no sean los 10,000, sino que sean solo 4,000. Entonces, reversamos provisión y registramos el pasivo del impuesto de renta por pagar.
¿Qué otros asientos contables se generan en la conciliación fiscal? Cuando la aplico todas las normativas fiscales. Igual voy a generar un pasivo o voy a generar un activo diferido. ¿Qué significan estas cuentas contables que se generan en la aplicación de una NIC 12 con relación a mi normativa fiscal? Si tengo un pasivo, significa que yo tengo una deuda a futuro con la administración tributaria, generada por una política de contabilidad que yo hice en la empresa que me generó un pasivo. En el caso del activo, igual, es que yo tengo un derecho, un beneficio para aplicar a futuro con la administración tributaria y lo aplico a mi gasto del impuesto sobre la renta, lo disminuyo y lo registro como un activo. ¿Qué me generan estas diferencias temporarias que me va a generar un activo del impuesto de renta diferido? Puede ser, vamos a ver, las depreciaciones. Las depreciaciones son políticas contables que tomamos dependiendo del uso del activo. Puede ser que una maquinaria para Hacienda se tenga que depreciar a 5 años, pero yo la voy a depreciar a 3 años. Entonces, ¿qué quiere ahí? Yo me estoy aplicando un gasto más alto de lo que me permite Hacienda. Entonces me dice Hacienda, ¿qué me dice el Ministerio de Hacienda? Ok, respeta esa política contable de esos 3 años, pero a mí como administración tributaria, rebájese el gasto que corresponde, y el gasto que corresponde es a 5 años. Entonces, estas aplicaciones de análisis de normas y la parte tributaria me va a generar esos pasivos del impuesto sobre la renta diferido y esos activos del impuesto de renta diferido. ¿Por qué? Porque contabilidad sí se rebajó todo el gasto de depreciación que no le correspondía. Entonces le dicen, no, usted tiene derecho a aplicarse ese gasto deducible o esa porción del impuesto sobre la renta hasta que pase el año correspondiente de la depreciación. Entonces se van generando los activos del impuesto de renta diferido. Y caso contrario sería en el pasivo, que la depreciación, más bien yo hago una depreciación más larga. Otros asientos que se generan con el impuesto sobre la renta es igual el momento de la reversión de la provisión, y también reflejar en este caso es cuando hay retenciones, cuando hay retenciones del 2%, cuando hay retenciones de tarjeta, cuando hay adelantos de renta. Es importante que esta liquidación del impuesto sobre la renta quede en el mes de diciembre, en este caso ya el mes de diciembre. Por eso es que cuando se hacen prácticas contables se dice antes de cierre los estados financieros, después del cierre. ¿Qué se presenta en una declaración D101? Se presentan los estados financieros después del cierre, no es antes, es después del cierre. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre un estado de situación financiera y un estado de situación antes y después del cierre? Son las cuentas contables del impuesto sobre la renta. Entonces, si estoy haciendo el estado financiero después del cierre, quiere decir que yo ya sé cuánto impuesto de renta voy a tener que pagarle al fisco. Entonces, tengo que reflejar este impuesto sobre la renta, por ejemplo, de estos 10,000, lo tengo que reflejar en el momento que ya presenté el estado de situación financiera. Tengo que decirle al fisco, yo le debo 10 y tiene que estar en pasivos. La utilidad neta del periodo pasa a la parte de patrimonio, ya rebajándose el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa a veces? Es un error común que se hace en la D101. Se incluyen los estados financieros antes del cierre. Entonces, obviamente, la deuda del impuesto sobre la renta no se va a reflejar, ni tampoco la variación de capital correcta se va a reflejar. Entonces, importante es que en el momento que pago el impuesto sobre la renta, que liquido el impuesto sobre la renta, también se van a liquidar las retenciones, los adelantos,
las retenciones directas, todo lo que se afecta el impuesto sobre la renta también se tiene que liquidar de una manera de asientos contables. Este es un ejemplo que les hablaba ahora sobre los aguinaldos y sobre las vacaciones, cuando es deducible y cuando no es deducible. Siempre se hace una comparación. Digamos, por ejemplo, en el año anterior tenemos aguinaldos por 11.689 y ahora tengo aguinaldos por 21.758. Quiere decir que voy a tener una variación de 10 millones que no me voy a poder aplicar porque más bien lo que se generó fue un aumento del gasto de aguinaldo sin haberlo cancelado. Entonces quiere decir que 10.069 no pueden ser un gasto deducible. Igual pasa con las vacaciones o con otras provisiones. Vamos a ver uno más. Esta provisión teníamos 21.315.000, ahora tenemos 16. Si este gasto representa un gasto deducible, quiere decir que sí puedo recuperar 4.605.000 de impuesto. Entonces sí puedo aplicar estos 4.605.000 como un gasto deducible para el periodo que estoy analizando. Porque una disminución quiere decir que se pagó esa provisión y se puede. A nivel contable, ¿en qué nos afectan las obligaciones que siguen para este periodo contable? Cuidarse nada más de las sanciones y recordar que es cierto, la ley 151 para este año continúa y la vamos a presentar ahora el 28 de febrero, igual que la ley 152, el timbre de cultura para el mes de marzo, pero tenemos que cuidarnos de no caer en las sanciones y multas porque son gastos no deducibles, tenemos que registrarlos contablemente como un gasto, pero no podemos aplicarlo como un gasto deducible. Entonces, el cuidado también de estar al día con la parte de presentaciones formales y materiales con la administración tributaria. La D101, ya saben que se presenta ahora el 15 de marzo, pero salió algo nuevo en estos días, que es la presentación de las utilidades a sociedades inactivas, que es la presentación de los estados financieros. La presentación de los estados financieros que serían solamente los activos, los pasivos y patrimonio se registra en lo que es los estados financieros de sociedades inactivas. ¿Por qué? Porque lo que pretende el fisco es hacer un análisis del aumento de los patrimonios de estas sociedades, obviamente para verificar lo de lavado de dinero y todo lo demás. Entonces, esta declaración nueva hace que los contadores tengamos que hacerle una contabilidad a este tipo de entidades. Entonces, es buscar el origen de propiedades, de terrenos de inversión, terrenos de uso que estén a nombre de sociedades, edificios, todo ese tipo de bienes inmuebles tienen que quedar registrados dentro de la D101. Entonces hay que preparar un estado financiero, aunque no tenga estado de resultados, solamente en este caso sería el estado de situación financiera, para revelar a la administración tributaria que la existencia de dichos bienes por medio de este reporte. Otro punto que salió ahora en julio del 2020 fue un manual de diferentes tipologías de utilidades, de vidas útiles de los bienes inmuebles, que también va a ayudar para calcular los valores de estos activos que hay que revelar. Entonces, aunque no tenga que hacer yo una contabilidad de una manera anual, este cambio de ley me hace hacer un levantamiento de activos, digámoslo así, o levantamiento de saldos de un estado financiero para presentarlo al 15 de marzo. Entonces, como vemos, cada vez más se necesita la contabilidad para llenar las diferentes declaraciones que nos pide el fisco para ya sea recuperar impuestos o para recaudar información.
Los pagos parciales, ya lo conversamos, que era lo de los pasivos, que teníamos que irlo registrando. El timbre de cultura cambió por el monto, entonces igual es una obligación si no la pagamos, pero es un monto muy pequeño y normalmente eso se pone al día. Consideraciones para el 2021. Vamos a un periodo fiscal natural de enero a diciembre. A nivel contable continuamos con las mismas cuentas del IVA, en eso no ha variado nada, los asientos contables vamos exactamente igual. ¿Qué nos trae el 2021? Los códigos CABIS es lo que nos trae. El código CABIS va a ir dentro de las facturas electrónicas. No quiere decir que yo como contador voy a cambiar todo el catálogo mío de ingresos y le voy a poner el código que me dice la administración tributaria, sino que tiene que ir alineado la actividad con el código que va a venir en las facturas y documentos electrónicos. La única cuenta que no va a tener código CABIS va a ser los descuentos. Recuerden que a nivel contable, si es un descuento que vamos a incluir directamente en la factura, un descuento comercial, eso forma parte de la venta, ¿verdad? Y afecta también el IVA. Pero si es un descuento por pronto pago, recordemos que eso es un gasto y que se registra normalmente como cualquier gasto y se le hace igual una nota de crédito al final, pero entraría como un gasto, ¿verdad? Para poder aplicar a la cuenta por cobrar. Entonces, están los descuentos que van directamente en la factura, que eso ustedes lo aplican sin código, y si hay que hacer una nota de crédito por un descuento por pronto pago, tampoco va a llegar código, pero sí me va a generar un asiento contable. Algo importante también donde los contadores tenemos que analizar es que si todos los auxiliares que vienen de las facturas electrónicas, ahora con el código CABIS, que si no es aceptada la factura por el código no se va a poder revelar en la administración tributaria y se supone que tampoco contablemente. Entonces, ahí también muchos contadores estamos haciendo conciliaciones con los auxiliares de los documentos electrónicos versus la administración tributaria. Entonces, algunos decían, los contadores se quedaron sin trabajo ahora con toda la parte electrónica y no. Se nos aumentó más bien el trabajo, cambiamos de ser tenedores de libros a ser asesores contables también. Entonces, realmente la profesión de contaduría está evolucionando, realmente. ¿Qué otras consideraciones podemos tener para el 2021? La administración viene fuerte con lo que es el lavado de dinero, viene una hacienda digital, todo va a ser virtual, todo va a ser digital. Entonces, a nivel contable, nosotros debemos de cuidarnos que toda la contabilidad ya se esté manejando de una manera electrónica, que ya vayamos dejando de lado las hojas de trabajo, que yo sé que para dar clases uno aprende montones con las hojas de trabajo, incómodas como ellas solas, pero uno aprende montones. Pero ya a nivel de práctica ya empezamos solo con la parte electrónica, ¿verdad? Y todos los registros contables lo vamos a aplicar directamente y así la administración tributaria me lo va a pedir. Entonces nosotros como contadores tenemos que estar listos en el momento que la administración tributaria nos solicite a armarle el auxiliar como lo quiere ver la administración. Y no solamente lo de la ley 9635, sino que todas las resoluciones que han salido hace 4 años atrás ya de aplicación viene alineándonos a la parte electrónica. Libros digitales ya hace mucho tiempo están también. Entonces, a nivel de práctica, eso es lo que vamos a analizar. De mi parte, es todo. Yo creo que aquí están todos los asientos básicos que realmente afecta una ley fiscal, como lo que fue la ley 9635, lo que es el alcance de esta normativa. Y a como hoy podemos estar hablando ahora de un IVA de tasas reducidas de un 4, un 2, de un 1%, puede ser que el cierre fiscal 2021 venga la administración tributaria y nos cambie todo otra vez y otra vez empecemos a estudiar. Entonces, docentes que están aquí presentes, igual que los contadores, tienen que estudiar todos los días. O sea, la normativa contable, la normativa fiscal está en una sola evolución.
Las normas que hoy podemos estar hablando ahora de la NIC 1 viene con un cambio abismal para este año 2021. Ya se está hablando de cambios en el marco conceptual completamente nuevo. Vienen nuevas normas alineadas a la pandemia para aplicación de activos. Es decir, que nuestra profesión y igual materia contable está en un cambio constante. De mi parte, muchísimas gracias por la atención. Me hubiera encantado compartir con ustedes en vivo para contestarles las consultas, pero nos indican que ustedes las van a enviar de manera de chat y con mucho gusto en el momento les podemos colaborar. Doña Joyce, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, doña Ivette. Bueno, compañeros, de esta manera estamos concluyendo con esta actividad. Consideramos que ha sido una actividad el cual nos brinda conocimiento, nos está dando insumos para poder desarrollar a futuro los nuevos programas de estudio de la educación técnica en materia de lo que establece la Ley de las Finanzas Públicas. Agradecemos la participación de los compañeros del Comité de Educación del Colegio de Contadores. Solicitamos las disculpas del caso, dados los inconvenientes que tuvimos para que otros compañeros del Colegio de Contadores se pudieran integrar a este evento. Está fuera del alcance tanto de ellos como nuestros, pero lo importante es que se pudo desarrollar ambos temas con la colaboración de doña Ivette. Aprovecho el espacio para desear lo mejor en estas vacaciones venideras y estas fiestas navideñas, cuidándonos, protegiéndonos ante la situación que estamos enfrentando por la pandemia en que vivimos. Les recuerdo que las preguntas generadas en este espacio serán atendidas por los colaboradores del Colegio de Contadores y estarán disponibles en la página web y en el blog de la sección del Departamento de Especialidades Técnicas. Que tengan muy buen día. Gracias por acompañarnos en este espacio.